Hola a todos, bienvenidos al podcast de Eternidad y Razón. Soy Nando Papa, estoy muy contento de que podamos estar de nuevo aquí con todos ustedes. De nuevo, pues saludar a toda la audiencia de Radio Actitud, que ahora también el podcast se está reproduciendo a través de ese medio en la 100.9 FM o en actitud.fm si estás escuchando fuera de Guatemala, y siempre pues en Spotify y en YouTube nos encuentras. La semana pasada tuvimos un poquito pues ahí una discusión, o sí, fuimos elaborando el tema acerca de esta vida enfocada en la búsqueda del placer. Ajá. ¿Verdad, Wincy? Y pues bueno, antes de eso ya me iba así a inundar en el tema, pero primero, Wincy, ¿cómo estás? Presentate. Bien, también, saluda aquí. A todos ahí que están emocionado por este segundo episodio. Sé que el pasado estuvo muy interesante, la verdad, me gustó mucho. Y creo que hay algo que me gusta demasiado, que la idea de entender de que llegamos a un punto y podemos desarrollarlo de una forma que tal vez muchos les guste y le llame la atención, escucharlo de esa forma. Entonces creo que es bastante interesante todo este rollo. Y una de las conclusiones más importantes del podcast del episodio anterior, si no lo has visto, anda a chequearlo, está muy bueno. Una de las conclusiones más importantes es la siguiente: las aflicciones y el sufrimiento que tiene uno en la vida no son justificación para que uno se comporte de una forma incorrecta. Pues no son justificación para que uno vaya en búsqueda del placer, en búsqueda de los impulsos y dejándose llevar por todo aquello que quizá en ese momento querés. Uh-huh. No, la vida también requiere sacrificios. Sí. De hecho, hasta te voy a poner un ejemplo aquí. Quiero que penses en las películas que más te gustan, ¿verdad? Pueden ser las de Marvel, las de DC Comics, la película que sea, pero especialmente en las películas que tengan algún héroe. Si te das cuenta, vas a admirar más al héroe mientras más sacrificios haga. Ajá. Es decir, de hecho, hasta la película es más interesante. Sí, la película es más interesante, ¿no? Ajá. Y Iron Man es Iron Man, ¿me entendés? O sea, muchos el otro día estábamos teniendo una discusión con un amigo y me decía así, es que no me parece que Iron Man haya, pues, muerto al final de la película, perdón por el spoiler de Endgame, pero ya, miren, ya tuvieron que haberla visto, ¿verdad? Ajá, sí, ya no es spoiler, es como, ¿vamos? Bro, no vi Spider-Man 1, ¿ves? Ajá, ya es un fact, ¿vamos? Y muchos estaban como un poquito en desacuerdo con que Iron Man haya muerto. Sin embargo, pues, al final de cuentas, es el héroe, y el héroe es el que sacrifica, y por eso lo admiras. La admiración lo que te produce es un sentimiento de querer imitar. Exacto. Y un sentimiento de querer hacer lo que esa persona que tú admiras pues llega a hacer, y lo que hace son sacrificios. Así que, y ¿sabes qué? La película es muchísimo mejor, o cualquier historia es muchísimo mejor si el protagonista sufre mucho, pero a pesar de eso no da un mal fruto, sino a pesar de todo el sufrimiento que tuvo y toda la justificación para volverse una persona incorrecta e inmoral, en lugar de hacer eso, hace todo lo contrario. Y se vuelve una persona noble que hace sacrificios y pelea por los demás. Sí, es súper interesante eso lo que decís, porque sí tienes mucha razón. De hecho, tal vez dejando esta crítica, o bueno, dejando como este punto de vista a lo que mencionabas, yo creo que hasta, como decíamos, lo hace más interesante. Y al final creo que eso es lo que nos atrae como seres humanos. El ver eso y tener esa satisfacción de, bueno, se murió, pero se logró. Ajá. O sea, ¿me entendés? Sí. Entonces, siento que mucho como ser humano esperamos como que, pues en parte en las películas, como ver tenemos esa necesidad de, ¡ala, sí lo hizo! O sea, fue como, es mi héroe también, pues, ¿me entendés? Ajá. Entonces, siento que parte mucho también desde ese punto de vista que hablaba acerca de las películas. Y hay una historia muy famosa para hablar un poquito acerca de verdad, más allá de las películas, es la historia del filósofo Sócrates. Ajá. Sócrates, quizá escuchaste de él en el colegio, es uno de los filósofos más importantes de la cultura griega y ¿verdad? Y maestro de Platón, quien fue maestro de Aristóteles, en fin, todo un crack en la rama de la filosofía. Pero resulta que él tenía un método de aprendizaje que implicaba a veces cuestionar mucho, y esto implicaba también a las autoridades. Entonces las autoridades de ese entonces se molestan con él y comienzan una serie de persecución en contra de Sócrates, y lo comienzan a perseguir y le levantan juicios, y pues Sócrates mismo empieza a relatar él según pues los historiadores, o no sé si es autobiografía la verdad, pero en un momento lo que sé es que Sócrates, él mismo dice que él comenzó a manipular en los juicios. Él utilizaba la retórica para manipular y hacerse los quites, llamémoslo así, a pesar de que las causas por las que lo perseguían eran injustas. Entonces él en su mente decía, bueno, me están persiguiendo por algo injusto, entonces yo voy a utilizar todos los recursos que tenga a mi mano para poderme quitar la condena que me quieren hacer. Pero escucha qué interesante, llega un momento en donde él afirma que de pronto se le va ese deseo de ser incorrecto él. O sea, en un momento su conciencia le dijo, mira, ya no. O sea,
a pesar de que se estén portando mal en tu entorno, eso no es justificación para que tú te portes mal y para que tú querrás ir detrás del placer de no aceptar la condena. Entonces, viene Sócrates y muchos le empezaron a decir, anda, huí, no estés acá, ¿verdad? O sea, te quieren perseguir, te quieren matar. Pero Sócrates en ese momento prefiere decir, bueno, no, es decir, es lo correcto, no me voy a ir, yo no estoy haciendo nada malo. Y entonces fue al juicio, se notó la mala intención, lo condenaron a muerte y él tomó un veneno, que ya es una historia que no se sabe si es leyenda o fue en realidad lo que pasó. Pero ¿cuál es el punto acá? El punto importante es, sin importar el contexto difícil que tengas, eso no es, no debería de servirte como un puente para llegar a esa vida desenfrenada, esa vida hedonista que busca irse detrás del placer. Sí, creo que yo pues afirmo eso, que creo que mucho lo que hablamos el episodio pasado, el buscar y ser un poco egoísta al momento de tomar esas decisiones. Creo que muchas veces eso es lo que nos sucede, el satisfacer la necesidad o el por qué dirán los demás o cosas así. Entonces creo que es muy importante que tal vez en cuanto a decisiones, el hecho de decir, no me voy a esperar para obtener lo que necesito porque sé que viene algo mejor, muchas veces nos hace caer en eso. Entonces creería que me gustó y no sabía eso. Fíjate. Debería saberlo. Sí, porque sí lo leí en el colegio. El próximo podcast de Sócrates, así. No, pero fíjate que aquí hay un paralelismo bien interesante. Te voy a explicar lo siguiente. Y es que viene Caín, como vimos en el episodio anterior, Caín presenta un sacrificio. No es tan bueno como el de Abel. Entonces Dios lo corrige. Esa corrección de Dios a Caín le produce sufrimiento. Sí, le produce un malestar. Y ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que no necesariamente el sufrimiento que hay en tu entorno es debido a la maldad de la gente, sino quizá a veces es debido a tu incorrecta forma de comportarte, ¿verdad? Es como si te portas mal en la clase, el profesor te va a llamar la atención. ¿De quién fue la culpa? Tuya, porque tú te estás comportando rompiendo las reglas establecidas en un salón de clases y se te hizo ver. Ahora, ¿cuál es la diferencia aquí? La diferencia es que Caín, cuando se le corrige, se comporta de mala manera. Sí, lo toma mal. Y permite que el sufrimiento lo posea. Fíjate vos que hace mucho tiempo atrás, no solamente en la cultura judeocristiana se hablaba acerca de endemoniados y de personas poseídas, sino también se hablaba en otras culturas. Pero pues algunos científicos contemporáneos el día de hoy lo que postulan es lo siguiente, y es que antes, cuando se hablaba de que alguien era poseído, ¿sí? A lo que se refería era cuando permitía que, por ejemplo, la ira tomara posesión de él para que se comportara de una manera incorrecta. Y yo no sé si te ha pasado, yo para serte honesto, me ha pasado que a veces estoy tan molesto que lancé un bocinazo en el tráfico que literalmente casi que le abro un hoyo a mi bocina. Y después saco la mano y digo, ¿qué pasó? O sea, literalmente dejé que esa emoción de la ira tomara posesión de mí, hiciera algo que hasta después yo me abstraigo de mí mismo y digo, ¿cómo pude haber hecho eso? O cuando te estás peleando con alguien, pues a veces decís cosas que no tenés que decir. Y lastimás. Y no sabes qué está pasando a la otra persona. Yo siempre he visto frases que siempre tiran el hecho de que cuando tenés esa ira o tenés un enojo, ¿por qué rematas con alguien que ni siquiera sabes cómo fue su día también? Entonces, sí, te deja llevar mucho esos impulsos de tal vez porque a ti te sucedió algo o porque tuviste un mal día, tal vez puedes cometer un error bastante grave en una relación, ya puede ser sentimental o no sé, en cualquier punto de vista. No ayuda tanto el hecho de tomar esos impulsos de esa mentalidad de puches, como a mí me hizo esto aquel, o en el trabajo es como aquel me delató con mi jefe, entonces a la próxima él también se va a ir feo, ¿ves? Entonces, eso pasa mucho, siento yo. Y uno permite que eso llegue a tomar el control casi total del cuerpo, la mente y las emociones de uno. Y en ese momento eso le pasó a Caín. A Caín lo consumió el deseo de venganza, el deseo de decir, quiero lo que Abel tiene, pero no sé cómo conseguirlo y pienso que matándolo a él voy a conseguir lo que yo quiero. Y lo mata. Y no sé, yo siento que cuando leí acerca de eso, me gusta mucho, por ejemplo, en las películas, yo no sé si te pasa a vos, pero yo cuando miro películas me trato de meter en el personaje. Entonces, si están llorando o si es una película triste, yo paso como una hora después de la película que me siento triste. Y luego me recuerdo como, no, ese no era yo, ¿me entiendes? Entonces, cuando estoy escuchando historias o cuando estoy leyendo historias, me pasa mucho que trato de ponerme en los papeles de esos personajes, por así decirlo, ¿verdad? En este caso, traté de ponerme o sea,
¿cómo hubiera reaccionado yo? ¿O cómo hubieras reaccionado vos si en algún momento te pasas por esa misma situación en la que pasó Caín? Porque tal vez muchas veces... Pasamos, le hemos porque muchas veces... O sea, yo siento que en las historias de la Biblia, siento que es muy fácil leerlo y muchas veces entendés, siempre recibís lo bueno que hay, porque de eso se trata, que la palabra de Dios es vida. Y obviamente en muchas ocasiones... Sí, nos toca vivir ese papel de Caín en la vida, ¿me entendés? Tal vez no mostras una sinceridad al decir, bueno, o sea, yo me voy a mostrar realmente soy como hijo. Y creo que una de las preguntas que realmente me impactó hablando acerca de todo esto era realmente cuál es el sacrificio que vos vas a mostrar ahorita en la actualidad para mostrarte hijo delante de Dios. O sea, ¿qué necesitas sacrificar? No me respondas, ¿verdad? Sí, claro. Sí, aquí tengo mi lista, ya te la compartí en el drive. Pero yo siento mucho eso, o sea, cómo Dios habla en esa historia de, bueno, o sea, a Caín le pasó esto, a Abel le pasó esto, pero realmente ¿cuál es lo que tú tenés que sacrificar delante de Dios para mostrarte como hijo? Porque muchas veces, o sea, Dios ya dio el primer paso, que es entregar a su hijo Jesús en la cruz. Fue un hecho de amor. Y creo que ese primer paso hace que nosotros demos el siguiente paso. Pero la pregunta es, tal vez muchas veces nosotros estamos alejados de Él. Entonces, ¿qué tenés que dejar de hacer? ¿Qué tenés que dejar de ver? ¿Qué tenés que dejar de consumir? Entonces siento que eso se me hizo muy interesante. Sí, por supuesto, lo que estamos hablando aquí lo puedes aterrizar en tu relación con Dios. Hay cosas que quizá están impidiendo eso, ¿verdad? Cristo ya su vida por ti y por su sangre y por su, ¿verdad? Sacrificio, tus pecados son perdonados. Sin embargo, pues sí tienes que seguirlo tú a él. Quizá hay que vencer la pereza para levantarse y orar o para orar antes de dormir, no sé, ¿verdad? Ahí sí se trata de que cada quien lo aterrice a su propio plano. Y volviendo con lo de Caín, pero en el contexto del sufrimiento que él estaba padeciendo, ahora lo vamos a contrastar con Jesús, perdón. Okay. Y bueno, Caín vivió todo el sufrimiento de que se le llamó la atención a Dios. Y tal vez algunos de ustedes dirán, bueno, pero ese sufrimiento de Caín es un sufrimiento berrinchudo. Bueno, al final de cuentas es sufrimiento, eso no es lo importante aquí. Y Caín está pues padeciendo esa corrección, no sabe cómo hacer para alivianar o quitar ese sufrimiento que él está experimentando y mata a Abel. ¿Sí? Y eso es lo que vemos que ha sucedido a lo largo de la historia. A lo largo de la historia de la humanidad tú vas a encontrar que hay gente, por ejemplo, en las universidades en donde se han entrado a matar y asesinar a otras personas, en donde literalmente la razón por la que lo hacen es porque dicen que la vida es dura y que entonces nadie merece vivir. Ellos no lo hacen necesariamente porque solamente quieren hacerle daño a la gente, sino ellos lo han... Y lo sé porque las personas que lo hicieron en la universidad o en el colegio, no recuerdo qué era, Columbine, dejó una carta escrita y ahí pues él detallaba que la vida era muy dura, entonces que nadie merecía vivir porque todos eran muy malos. Entonces... Eso es lo malo, cuando uno toma el sufrimiento y lo malo que te rodea para justificar el hecho de que tú hagas lo malo también. Okay. Quizás estoy siendo redundante, pero ya van a ver hacia dónde quiero llegar. Ahora lo vamos a contrastar con Cristo, con Jesús, quien padece todo, pero a pesar de eso es capaz de que su fruto sea el agradable a Dios, que su fruto sea el correcto. Y nos vamos a ir a la historia en el desierto, Wincy, que está en Mateo capítulo 4. Voy a leerles el versículo 1. Dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Imagínate ese contexto. Es llevado hacia el desierto, un lugar molesto, un lugar de escasez, un lugar en donde está ayunando, está sufriendo, ¿a vos? Sí, o sea, imagínate si a veces uno no desayuna y utiliza eso como excusa para su mal humor para andar haciendo averías en el tráfico. Ahora imagínate... Conozco. Ajá, sí. Ahora imagínate Jesús que lleva 40 días sin comer. Ay, sí. Y aparte de eso, dice la Biblia que más adelante se le aparece Satanás el tentador. Ajá. Y fíjate qué interesante. Vamos a entrar de lleno a las 3 tentaciones, pero antes quiero escuchar tus pensamientos respecto a esa comparación del sufrimiento que tuvo Caín y el que tuvo Jesús y cómo respondieron ambos. Ajá. De forma diferente. Ajá. Yo siento que obviamente sí fue muy diferente porque todos entendemos y todos, tal vez la mayoría se conoce la historia del desierto, que pues Jesús pasó todas esas pruebas que creo que nos dejan mucha enseñanza, en las cuales yo me pregunto si estaría ahí. Es como, madre, un taquito por ahí, no, mira qué mal. Pero yo siento que en esta historia refleja mucho
pues, en Caín y Abel y lo que Jesús pasó en el desierto, creo que nosotros caemos a tener un desierto en la mente, que muchas veces pasa eso. Siento que tal vez ese desierto en la mente se llega por la obsesión de las cosas malas que nos están sucediendo. Porque lo que te decía, no me recuerdo si fue el episodio pasado o en este, que muchas veces nuestra mente juega un papel muy importante en cuanto cuando estamos en un desierto. Porque muchas veces desde ahí parte como que, bueno, pienso que tengo la necesidad y ahí empezás a construir cosas en tu mente. Entonces siento que muchas veces nosotros nos estancamos en ese desierto que tal vez puede ser mental, en el cual no nos deja avanzar y no nos deja pasar las pruebas. ¿A qué voy con esto? Me encanta mucho la idea de que más adelante vamos a estar leyendo de esas pruebas, como decías, pero creo que todos sabemos el resultado, que fue que Jesús no cayó en ninguna de esas tentaciones. Pero yo siento mucho la idea de Jesús realmente sabía lo que iba. O sea, el tener esa mentalidad de decir, estoy en un desierto, pero sé que voy a pasar ese desierto. O sea, tener esa mentalidad de decir, yo sé que voy a llegar mucho más lejos de lo que me está ofreciendo, pues. Y tal vez Jesús sí sabía cuál era su papel aquí en la tierra. Entonces, él sabía de que al momento de demostrarle a Satanás que él podía hacer lo que le estaba pidiendo, obviamente se iba a desligar demasiado de su propósito. Entonces, siento que ahí es en donde te digo que tal vez la mente viene a jugar ese rol en donde te dice, no, es que ahorita puedes hacer esa necesidad, pero sabes que tenés algo mejor para un futuro. Y siento que esa seguridad que tenía Jesús de su propósito en esta tierra puede venir a darnos un claro ejemplo de lo que no era Caín. Que él no pensaba más allá de lo que Dios podía hacer a través en su vida, sino que él pensaba, quiero agradarle a Dios sí o sí, ahorita, y busco la manera y me paso llevando a quien sea. Entonces, siento que se da mucho eso a comparación de esas dos historias. Y fíjate que entonces ahí quiere decir que realmente no estaba buscando agradar a Dios, sino que quizás estaba buscando satisfacer la un necesidad egoísmo propio. Y fíjate qué interesante, porque inmediatamente entra en escena Satanás, ¿verdad? El tentador. Después de los 40 días de ayuno, entra en escena Satanás. Y las tres en el peor momento, o sea, en el momento donde... cabal, donde no tenía que aparecer. Pero entra y le presenta 3 tentaciones. Escucha esto, Vinci. Y todos los que me escuchan, escuchen esto. No, sí, como que se va a decir algo muy serio. No, pero se presenta y da 3 tentaciones, las 3 enfocadas a impedir que Cristo haga sacrificios. O sea, cuando Él se aparece para que Jesús coma pan, que lo vamos a leer, de hecho se los leo aquí, y dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo esto, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás estaba diciéndole, ese tu ayuno, rompelo. O sea, come. ¿Qué tiene malo? Convertí, tenés el poder para hacerlo, tenés el recurso para hacerlo. ¿Por qué no habrías de satisfacer la necesidad que tenés de comer? Es una necesidad, come. Es como aquella persona que tiene un amigo que le dice, mira, con tu novia, acostate con ella. O sea, como, ¿verdad? O sea, te sos un ser humano y tenés necesidades biológicas, hacelo. Sí, pero es que tú no es que no lo hagas porque no tengas necesidades biológicas. Tú no haces eso porque para ti el sentido de guardarte para el matrimonio un día tiene más significado. Porque eso es más pesado que el simple hecho de satisfacer la necesidad. Y cuando uno comprende eso, entonces está imitando a Jesús cuando vence esta tentación del pan, que es la primera. Y a lo que está apuntando claramente es a eliminar un sacrificio que Jesús estaba haciendo. Y entonces ahí ves de nuevo cómo se refuerza el hecho de quién es el que promueve una vida en búsqueda exclusivamente del placer y quién es el que promueve una vida más allá del placer, elevada por encima de esas necesidades que tenés. Porque si hoy comes un pan, fíjate esto, si Jesús se hubiera comido el pan, o si digamos que en tu caso tú te comes el pan en sentido figurado, hoy lo estás haciendo por un pan. Pero entonces te estás justificando para que el día de mañana tú digas, yo me voy a vengar de él porque él me hizo mal a mí. Entonces él tiene que saber que lo que me hizo estuvo mal, entonces yo me voy a vengar. Luego esa venganza quizá va a ser nada más una venganza medio pasiva en donde no le hagas tanto mal a otro, pero luego ¿qué te van a dar ganas de hacer? Sí. Y así te vas a ir, y quién sabe hasta dónde vas a parar, porque a veces así funciona la vida, pero si tú vivís por encima de las necesidades, viviendo por un significado que hay atrás de lo que haces, entonces te estás elevando por sobre ese estilo hedonista y esa búsqueda de placer.
Sí, total. Vamos a ir a la segunda tentación. Te la leo por aquí y me das tus pensamientos respecto a esa. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu piedra. Y Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo ves? O sea, ¿qué pensás de esa tentación en ese momento, Satanás? Qué fuerte. Queriendo decirle, mira, tírate y que te recojan. Utiliza el poder que tenés. Madre, es que siento que Es que, ¿cómo es eso? Porque siento que el papel que Satanás tal vez quiere jugar, y viéndolo en la actualidad ahorita, es las voces de los demás. O sea, es igual, no estoy diciendo que la demás gente sea Satanás. O sea, no quiero decir eso. No. A lo que quiero llegar es de que muchas veces tal vez voces de terceros pueden llegar a eso, a retarnos de esa forma. Como... pero igual, prueba esta droga, igual sos cristiano y no te puede pasar nada. Igual la salvación la tenés. Ajá. O sea, y es que pasa, pues, ¿me entendés? O sea, siento que el hecho de tener una relación con Dios, muchas veces las personas no logran entender muchas cosas por las cuales ellos vienen y te dicen, bueno, entonces ya que sos muy santito, ¿por qué no haces esto? Y siento que eso pasa mucho en la vida real. Ajá. O sea, a mí sí me ha pasado un montón. Tal vez... soy una persona que me gusta mucho compartir de lo que Dios ha hecho en mi vida, en mis redes sociales, por así decirlo. Y muchas veces como de, no hombre, pero igual fresh. De hecho, hasta me recuerdo una vez que dijeron eso, así como de, pero igual tenés la salvación. Y yo como, no hombre, porque, o sea... No se trata de eso. O sea, te voy a decir algo. No conocer realmente de qué es lo que se trata, esa sinceridad por la cual... Entonces, pero sí. Ajá, no, te voy a decir algo. Hay un truco muy barato que utilizan algunos escritores o quienes hacen historias. Y lo digo barato porque es como una forma muy fácil de salir de problemas. Ajá. Y es una expresión en latín que se llama ex deus machina o machina. De hecho, hasta es una marca de ropa. Yo no sabía eso, pero hace poco vi a Pedro Pablo de aquí de la iglesia y andaba con una marca de ex deus machina. Y yo como, mira pues... Y esa frase lo que significa es cuando, por ejemplo, en la película el héroe está a punto de desfallecer o el antagonista está a punto de ganar, el enemigo está a punto de vencer y de pronto aparece alguien o algo que rescata al héroe. Entonces, eso es un truco muy barato en una historia porque prácticamente estás haciendo a un lado todo lo que construiste en la historia solamente para salvar al héroe porque vos querés salvarlo y te inventaste algo para hacerlo. Aquí en Guatemala le decimos la casaca. La casaca, ajá, o sea, te echaste tu parche ahí, ¿verdad? En la historia. Y de hecho, las historias que tienen eso, para serte honesto, te dejan así como que, sí pues, ¿verdad? O sea, ¿de dónde salió él? ¿Verdad? Entonces, o de dónde salió ese personaje. Y es un ex deus machina. Y realmente el problema con esto es porque ignora el desarrollo de la historia, la valentía, el poder de decisión que tiene el héroe para poder vencer al enemigo o al antagonista. Y eso es un poco lo que yo veo que está sucediendo aquí. O sea, Satanás lo que está proponiendo es, sí, tírate y que te rescaten. O sea, hace un ex deus machina. Pero Cristo no se deja ir por eso. Porque Él entiende que tiene la voluntad para decirle que no, ¿me entendés? Entonces es como, quizá hay veces en la vida que nosotros nos hemos metido a un problema y esto va a sonar feo y tal vez duro y no lo quiero decir porque no quiero ser yo el que lo diga, pero hay veces que nos metemos a problemas y estamos esperando no vivir las consecuencias. Sí. Y pensamos que gracia de Dios o que misericordia de Dios es a veces quitarnos ciertas consecuencias, decisiones que nosotros tomamos. Pero no voy a meterme en la soberana voluntad de Dios, en donde si Él quiere lo puede hacer, porque Él todo lo puede hacer. Pero sí te puedo decir que muchas veces las consecuencias van a estar ahí. O sea, yo tenía una conocida que comía pasteles y oraba y decía, declaro que no me engordo comiendo este pastel. Y yo decía así como, así no es, vamos, o sea, hay consecuencias. No te querrás echar un ex deus machina en donde cometiste un error y ahora querés que alguien te venga a sacar de aquí. Y bueno, vamos con la tercera tentación. ¿La tenés por ahí? Sí. Tercera. Hasta abajo es el punto 4. Sí. Dale. El punto 4, aquí está. Sí. Voy a leer. Dice, otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorarás. Eso siento que me llama tanto la atención el hecho de que actualmente cómo Satanás ataca eso, el de
todo esto puede llegar a ser tuyo y tal vez puede ser como que el punto material es como... Bueno, pero bueno, voy a continuar, perdón. Ajá, Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces lo dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Imagínate esa tentación. O sea, esa es la más dura, quizá, porque le No, ofrece es que todo. es que hasta la fama, pues, ¿me entendés? Siento que es, imagínate, alguien te dice ahorita, viene tal vez una persona directamente de Hollywood y te dice, mira, pues está esta película, pero tal vez, no sé, alguna campaña, pero no tienes que hacer cosas que, pues, tienes que hacer cosas que no son de Inmorales. acuerdo, a lo que Dios habla. Entonces, quiera que no, siempre existe el deseo de, la madre, tal vez sí. ¿Me entendés? Sí. O sea, siempre existe eso el querer agarrar ese material, el triunfar de esa forma, pero vamos a que siempre existe la manera correcta de hacerlo. ¿Sí? Correcto. O sea, puedes tener lo que te ofrecen, tal vez, si te ofrecen hacer esa película o tener tal vez algún patrocinio, no sé, hablando algo muy material, pues también trabajando se puede, o sea, trabajándolo también se puede hacer de esa forma. Entonces yo creo que muchas veces nosotros solo pensamos de que existe la mala forma de hacer las cosas para obtener eso que tenemos. Tal vez lo miramos tan imposible que venimos a lo de Caín y Abel, la misma historia, que muchas veces nosotros creemos de que lo que queremos lograr solo se puede lograr de una forma que tal vez es la forma incorrecta. Cuando realmente, obviamente va mucho de la mano de lo que Dios quiera para tu vida. Porque obviamente si son cosas malas, pues no está bien ni siquiera desde un principio hacerlas, ni pensarlas. Pero el hecho de que muchas veces nosotros buscamos la parte muchísimo más fácil para obtener eso lo que queremos. Entonces, siento que sabemos perfectamente que si en algún momento Dios quería otorgarle a Jesús todos esos reinos, lo hubiera hecho. Pero vamos a que no era lo que correspondía. O sea, no era la forma en la que se tenía que hacer. Al igual, Satanás se lo ofrecía. Y me da risa porque yo me puedo pensar, madre, si Satanás, o sea, ¿por qué se pone a jugar ese papel si ya sabe que le iba a ir mal? ¿Me entiendes? Es como, bro, estás perdiendo tu tiempo, pues. O sea, él se fue ahí y dijo, o sea, lo intenté. Sí que lo intentaste, pero al final, bueno, no, ¿por qué me voy a poner a cuestionar eso ahorita, ves? Pero es otro episodio. Pero a lo que voy con eso es de que esta tentación de estar ofreciendo todos los reinos se asemeja mucho a lo que vivimos actualmente, que tal vez es la fama. Tal vez, creo que es un ejemplo muy claro. No quiero pasar yéndome a nadie con esto, pero por ejemplo en TikTok muchas veces tendemos a menos ropa, más visualizaciones, cosas más indebidas, más visualizaciones, más seguidores. Y creo que tal vez en la actualidad se puede ver desde ese punto de vista de, sí, quiero fama, pero mirándonos a nosotros haciendo un podcast. Sí, acá. Que esta es la razón por la cual... No, pues, pero me entendés a lo que quiero llegar. O sea... Sí, no, y está re bien lo que decís porque es como... Me recordé del meme que unos lo utilizan para chiste, pero yo creo que tiene mucha seriedad cuando se utiliza bien y es el de lunes, pero ¿a qué costo? Está bien, es como... Yo lo he usado. Va, millones de seguidores, pero ¿a qué costo? Ajá. Y o sea, aquí ves ejemplificado por qué razón... los sacrificios personales que haces con tal de convertirte en quien querés llegar a convertirte son tan importantes. Aquí lo ves reflejado, o sea, porque para Jesús era, en ese momento quizá tuvo un proceso mental de ponderar las cosas y decir todos los reinos, todo el poder, toda la riqueza, toda la gloria, toda la influencia, y adorar a Satanás, o mantener mi adoración exclusivamente hacia Dios. Entonces, hay cosas que son más significativas que otras. Sí. Hay sacrificios que son más importantes que otros. Y de eso se trata la vida, de que tú logres identificar cuáles son los sacrificios que hoy tú tenés que hacer. Porque quizá hay unas cosas que te van a producir la gratificación inmediata, pero usualmente, no siempre va a ser así, pero usualmente el camino de la gratificación inmediata va en sentido contrario de una vida significativa. Por lo tanto, busca lo significativo, no lo conveniente. Busca lo en quien te querés llegar a convertir y no necesariamente lo placentero. Yo creo que tal vez algunas personas se pueden confundir en cuanto al sacrificio de cuál es más y cuál es menos. Sí. Porque tal vez la gente se puede decir, bueno, entonces, pongamos un ejemplo, yo di tanto dinero. Pero si mi sacrificio creo que sea más... muchas veces caemos a que, entonces tengo que dar más dinero, pero no, creo un ejemplo bastante claro que me dijiste antes de empezar, el de, así es. El de, bueno, me voy a levantar al gimnasio a las 7,
mencionabas. Ajá. Pero puedes hacer un sacrificio mucho más fuerte que te puedes levantar a las 6, orar por eso orar, un tiempo de oración y luego ir al gimnasio. Eso es correcto, amigos. Después de escuchar este podcast, ustedes van a salir muchísimo más fuertes, más saludables y les estamos dando duro con el ejercicio y la dieta. Gracias por conectarse y seguir aquí con estos episodios de Eternidad y Razón. Un saludo a toda la gente de Actitud en YouTube o en Spotify. Compártanlo si les gustó el contenido y suscríbanse al canal. Nos vemos a la próxima. Chavito.